En el año 1956, una niña de apenas 12 años de edad abandonaba su hogar en Ilave, Puno, una de las regiones más pobres y olvidadas del altiplano peruano. Sin educación formal, sin dinero y sin protección alguna, Victoria Cáceres Curo llegó sola a Tacna buscando cualquier oportunidad para sobrevivir. Durante los siguientes 6 años trabajaría como empleada doméstica, limpiando casas ajenas a cambio de un techo y una comida. 62 años más tarde, esta misma mujer se había convertido en millonaria, dueña de 3 hoteles de lujo, estaciones de gasolina, 10 locales comerciales y múltiples propiedades valoradas en millones de dólares. ¿Cómo lo logró? Si este tipo de historias de superación y emprendimiento te inspiran, no olvides suscribirte al canal De Cero a Imperio, donde cada semana te traemos las historias más impactantes de personas que transformaron la adversidad en éxito rotundo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio de estas narrativas que demuestran que el origen no determina el destino. Antes de continuar con esta extraordinaria historia, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber si nos sigues desde Perú, otro país de Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Tu comentario nos ayuda a seguir creando contenido que realmente te inspire. Victoria Cáceres Curo nació en el año 1940 y en Ilave, un distrito de la región de Puno, donde la pobreza era tan profunda como el frío del altiplano. Su infancia estuvo marcada por las carencias extremas y la falta de oportunidades que caracterizaban a las zonas rurales del Perú en aquella época. A diferencia de otros niños que al menos podían asistir a la escuela primaria, Victoria apenas tuvo contacto con la educación formal. Las necesidades económicas de su familia y las limitadas posibilidades de su entorno la condenaban aparentemente a repetir el ciclo de pobreza generacional que había atrapado a sus padres y abuelos. Pero en el interior de esa niña flaca y desnutrida ardía algo que nadie podía ver, una determinación férrea que pronto la llevaría a tomar la decisión más importante de su vida. A los 12 años de edad, tras una fuerte discusión familiar que reveló la desesperación de un hogar sin recursos, Victoria tomó una resolución que pocos adultos habrían tenido el coraje de tomar. Empacó sus escasas pertenencias y abandonó Ilave para siempre, dirigiéndose sola hacia Tacna, una ciudad que representaba la promesa de un futuro diferente para los jóvenes del sur andino. El viaje fue largo, agotador y aterrador para una niña que nunca había salido de su pueblo natal. Sin embargo, Victoria sabía que quedarse significaba resignarse a una vida de miseria sin escapatoria, mientras que partir representaba al menos una posibilidad de cambiar su destino. Cuando finalmente llegó a Tacna en 1956, la realidad que encontró fue mucho más dura de lo que había imaginado. La búsqueda de empleo se convirtió en un calvario diario. Victoria tocaba puertas, suplicaba oportunidades y enfrentaba rechazos constantes, debido a su corta edad y su apariencia de niña campesina recién llegada del altiplano. Las familias de Tacna desconfiaban de contratar a alguien tan joven, sin referencias y sin experiencia en las labores urbanas. Durante semanas, Victoria durmió donde pudo, comió lo poco que conseguía y resistió la tentación de regresar derrotada a Ilave. Finalmente, una familia adinerada accedió a darle una oportunidad bajo condiciones precarias. Victoria recibiría hospedaje y comida a cambio de realizar todos los quehaceres del hogar, pero la remuneración económica sería mínima. Para una niña de 12 años sin alternativas, aquello representaba la única puerta abierta en un mundo que parecía diseñado para mantenerla en el fondo de la escala social. Durante 6 largos años, Victoria Cáceres trabajó incansablemente como empleada doméstica. Limpiaba pisos ajenos, lavaba ropa que nunca podría comprar, cocinaba comidas que apenas probaba y cuidaba casas que jamás serían suyas.
Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba entrada la noche, en una rutina agotadora que consumía su juventud sin ofrecerle ninguna perspectiva de progreso. Pero Victoria poseía dos cualidades extraordinarias que la distinguían de otras trabajadoras domésticas: una disciplina absoluta para ahorrar cada centavo que recibía y una capacidad matemática innata que compensaba su falta de educación formal. Mientras otras jóvenes en su situación gastaban sus escasos ingresos en pequeños placeres, Victoria guardaba celosamente cada moneda, visualizando un futuro que aún no podía describir con claridad, pero que sentía posible. A los 18 años de edad, después de 6 años de servicio doméstico y ahorro obsesivo, Victoria finalmente había acumulado suficiente dinero para dar el paso más audaz de su vida hasta ese momento. Fue entonces cuando Victoria Cáceres identificó algo que cambiaría su destino para siempre. En su trabajo diario limpiando casas de familias acomodadas de Tacna, había observado un patrón repetitivo que nadie más parecía reconocer como una oportunidad de negocio. Las familias constantemente buscaban empleadas domésticas confiables, pero no existía ningún sistema para verificar referencias, capacitación o antecedentes. Las trabajadoras del hogar, por su parte, carecían de protección laboral, contratos formales o cualquier tipo de respaldo institucional que dignificara su profesión. El sector operaba completamente en la informalidad, basado únicamente en la confianza ciega y en recomendaciones de boca en boca que frecuentemente resultaban poco confiables. Victoria comprendió que había un problema enorme sin resolver: familias que necesitaban servicios de limpieza de calidad, pero temían contratar a desconocidas, y trabajadoras honestas que buscaban empleos dignos, pero eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. En ese momento, sin saberlo conscientemente, Victoria había identificado el problema que décadas más tarde convertiría en un imperio multimillonario llamado la tía Vicky. En el año 1962, Victoria Cáceres Curo tomó la decisión más audaz de su joven vida. Con apenas 18 años de edad y después de 6 años de trabajo extenuante como empleada doméstica, había logrado ahorrar la suma de 350 soles, una cantidad ridícula según los estándares de la clase media tacneña, pero una fortuna absoluta para alguien que había llegado sin nada. Con ese capital minúsculo y sin más educación que la que le había dado la calle, Victoria renunció a su trabajo seguro y se lanzó al mercado popular de Tacna con un plan simple pero arriesgado: instalar una mesa de madera donde vendería limones. Las primeras semanas fueron devastadoras, ya que Victoria descubrió que el comercio informal era un mundo brutalmente competitivo, donde los veteranos protegían sus territorios con hostilidad y los márgenes de ganancia eran tan delgados que un solo día de lluvia podía significar la pérdida total. Sin embargo, aquella joven del altiplano poseía algo que sus competidores no tenían: una memoria matemática prodigiosa que compensaba su analfabetismo y una disciplina de ahorro tan férrea que rayaba en lo obsesivo. Mientras otros vendedores ambulantes gastaban sus ganancias diarias en comida, bebida o entretenimiento, Victoria se limitaba a lo estrictamente necesario para sobrevivir. Dormía en un cuarto alquilado de apenas 6 metros cuadrados que compartía con otras 2 mujeres, comía una sola vez al día y caminaba kilómetros para ahorrarse el pasaje del transporte público. Cada centavo que no gastaba era guardado celosamente en una pequeña caja de metal que escondía debajo de su colchón. Esta disciplina implacable le permitió, en apenas 8 meses, duplicar su inventario y ampliar su oferta a huevos, frutas y verduras. Para el año 1963, Victoria ya era conocida en el mercado de Tacna, no solo por su capacidad de trabajo, sino también por su habilidad innata para calcular precios, pesos y ganancias sin necesidad de escribir una sola cifra. Los clientes quedaban asombrados cuando Victoria,
que no sabía leer ni escribir, podía realizar operaciones matemáticas complejas mentalmente con una velocidad y precisión que superaba a comerciantes con educación formal. Fue precisamente en ese mercado donde Victoria conoció a Máximo, un hombre 10 años mayor que ella, que trabajaba como cargador de mercancías. Máximo provenía también de una familia humilde del sur andino y compartía con Victoria la misma hambre de progreso que caracterizaba a los migrantes rurales en las ciudades peruanas. La relación comenzó como una colaboración comercial. Máximo ayudaba a Victoria a transportar la mercancía pesada desde los distribuidores mayoristas hasta su puesto, y a cambio recibía una pequeña comisión. Con el tiempo, aquella alianza comercial se transformó en algo más profundo, y en el año 1967, Victoria y Máximo contrajeron matrimonio en una ceremonia modesta celebrada en una iglesia del centro de Tacna. Para entonces, Victoria ya había logrado establecer uno de los puestos más exitosos del mercado, con una clientela fiel que valoraba sus precios justos, la frescura de sus productos y su honestidad comercial inquebrantable. Los siguientes años trajeron hijos a la familia, 3 mujeres y un varón que representaban tanto la alegría como la enorme responsabilidad que ahora pesaba sobre los hombros de Victoria. Pero fue durante aquellos años de maternidad y trabajo incesante cuando Victoria comenzó a desarrollar la visión que eventualmente la convertiría en millonaria. Cada mañana, antes de ir al mercado, Victoria se encontraba con decenas de mujeres jóvenes, recién llegadas del altiplano que buscaban desesperadamente trabajo como empleadas domésticas. Estas mujeres, muchas de ellas menores de edad, vagaban por las calles preguntando, en casas de familias acomodadas, si necesitaban servicios de limpieza. Victoria escuchaba sus historias y reconocía en ellas su propio pasado. Mujeres sin educación, sin referencias, sin protección legal y completamente vulnerables a la explotación. Al mismo tiempo, Victoria había establecido relaciones comerciales con numerosas familias de clase media y alta que compraban productos en su puesto del mercado. Y constantemente escuchaba las mismas quejas. Era imposible encontrar empleadas domésticas confiables, muchas robaban, otras abandonaban el trabajo sin aviso, y no existía ningún mecanismo para verificar antecedentes o referencias. En ese momento preciso, Victoria identificó lo que los expertos en negocios llamarían décadas después una oportunidad de mercado de alto valor. Había una enorme demanda insatisfecha de servicios de limpieza confiables y una abundante oferta de trabajadoras honestas que necesitaban oportunidades dignas, pero no existía ningún puente que conectara eficientemente ambas partes. En el año 1971, después de casi una década trabajando en el mercado y con un capital acumulado de aproximadamente $10.000, Victoria y Máximo tomaron una decisión que sus familiares y conocidos consideraron absolutamente demencial. En lugar de invertir ese dinero en ampliar su negocio de abarrotes o comprar una propiedad que generara rentas seguras, Victoria decidió crear algo que nunca antes se había intentado en Tacna, una agencia formal de servicios de limpieza que capacitaría, certificaría y respaldaría a trabajadoras domésticas. La idea era revolucionaria, pero el desafío era colosal. Victoria tendría que convencer a familias adineradas de que pagaran más por un servicio que tradicionalmente conseguían informalmente y a bajo costo, mientras simultáneamente convencía a trabajadoras domésticas de que aceptaran capacitación formal en lugar de buscar trabajo independiente. Los primeros meses fueron un desastre financiero absoluto. Victoria invirtió sus ahorros en alquilar un pequeño local, en crear materiales de capacitación básicos y en intentar promocionar su servicio mediante volantes que ella misma no podía leer. Las familias de Tacna desconfiaban profundamente de una empresa dirigida por una mujer sin educación formal, y las trabajadoras domésticas veían con sospecha cualquier intermediario
que quisiera quedarse con un porcentaje de sus ingresos. Durante 6 meses devastadores, Victoria vio cómo sus ahorros de casi una década se evaporaban sin generar un solo cliente permanente. Pero Victoria Cáceres no había sobrevivido 2 décadas de pobreza extrema para rendirse ante el primer obstáculo grande. Con una determinación que rozaba la terquedad, Victoria modificó su estrategia radicalmente. En lugar de intentar convencer primero a las familias adineadas, decidió enfocarse en demostrar valor a través de resultados concretos. Reclutó personalmente a 20 mujeres jóvenes del altiplano que habían llegado recientemente a Tacna buscando trabajo, mujeres que le recordaban a ella misma 2 décadas atrás. Durante 3 meses intensivos, Victoria las capacitó personalmente en técnicas de limpieza profesional, protocolos de seguridad, trato con clientes y hasta nociones básicas de primeros auxilios. Lo más revolucionario fue que Victoria les enseñó también sobre sus derechos laborales, algo que ninguna trabajadora doméstica en el Perú de aquella época conocía. Luego, en una movida audaz que casi arruina definitivamente su negocio, Victoria ofreció los servicios de estas 20 mujeres completamente gratis durante el primer mes a familias seleccionadas de Tacna, bajo una única condición: si quedaban satisfechas con el servicio, aceptarían pagar una tarifa mensual fija y firmar un contrato formal. Esta estrategia de pérdida inicial calculada resultó ser el punto de inflexión que Victoria necesitaba desesperadamente. En el año 1972, después de un primer mes de servicio gratuito, algo extraordinario sucedió que cambiaría el destino de Victoria Cáceres para siempre. Las 18 familias que habían aceptado probar los servicios de sus empleadas capacitadas no solo quedaron satisfechas, sino absolutamente impresionadas por la diferencia abismal entre las trabajadoras entrenadas por Victoria y las empleadas domésticas tradicionales. Las casas no solo estaban limpias, sino impecables siguiendo protocolos específicos que Victoria había diseñado personalmente. Las trabajadoras llegaban puntualmente, vestían uniformes limpios, trataban a los clientes con respeto profesional y, lo más importante, generaban una confianza que las familias tacneñas nunca antes habían experimentado con el servicio doméstico. 17 de las 18 familias no solo accedieron a contratar el servicio de manera permanente, pagando la tarifa mensual establecida, sino que además comenzaron a recomendar fervientemente a la tía Vicky entre sus círculos sociales. El boca a boca entre las familias acomodadas de Tacna funcionó como una máquina de publicidad imparable que ningún presupuesto de marketing habría podido comprar. Pero Victoria comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había demostrado que su modelo funcionaba, pero ahora enfrentaba el problema monumental de escalar el negocio sin perder la calidad que había sido su ventaja competitiva inicial. Entre los años 1972 y 1975, Victoria implementó un sistema de capacitación que ninguna empresa de servicios en el Perú había intentado jamás. Desarrolló un programa de entrenamiento de 3 semanas que cubría desde técnicas avanzadas de limpieza hasta nociones básicas de seguridad laboral, primeros auxilios y trato al cliente. Lo revolucionario fue que Victoria, a pesar de su propio analfabetismo, creó materiales visuales simples pero efectivos que permitían a mujeres sin educación formal aprender protocolos complejos. Reclutó a 2 de sus primeras trabajadoras más talentosas como instructoras, pagándoles un salario superior al promedio del mercado para asegurar su lealtad y compromiso. Este equipo de capacitación comenzó a entrenar grupos de 10 mujeres cada mes, estableciendo un flujo constante de trabajadoras certificadas que alimentaba la creciente demanda de servicios. Pero el verdadero golpe maestro de Victoria, la decisión que casi destruye su negocio, pero que eventualmente la convertiría en millonaria, fue algo que nadie en el sector de servicios domésticos del Perú había considerado siquiera posible. En el año 1976,
Cuando la tía Vicky empleaba ya a más de 80 trabajadoras y generaba ingresos mensuales superiores a los $5.000, Victoria tomó la decisión más audaz y cuestionable de su carrera empresarial. Anunció que todas las empleadas de la tía Vicky recibirían beneficios laborales formales, contratos legales escritos, seguro de salud básico, un día de descanso semanal remunerado, vacaciones pagadas de 2 semanas al año y, lo más radical, un fondo de ahorro al que la empresa contribuiría con el 5% del salario mensual de cada trabajadora. Esta decisión generó 3 reacciones inmediatas y devastadoras. Primero, las familias clientes protestaron violentamente, argumentando que los costos del servicio se incrementarían de manera insostenible, amenazando con cancelar sus contratos y regresar al modelo informal tradicional. Segundo, otras empresas de servicios del sector, que operaban completamente en la informalidad, comenzaron una campaña de desprestigio, acusando a Victoria de ser una comunista radical que quería destruir el mercado laboral con exigencias irrealistas. Tercero, y más doloroso, aproximadamente 30 de sus propias trabajadoras renunciaron argumentando que preferían trabajar de manera independiente sin la retención del 5% para el fondo de ahorro, dinero que ellas necesitaban inmediatamente para sobrevivir. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros en la historia de la tía Vicky. Victoria vio cómo sus ingresos se desplomaron más del 40%, mientras los costos operativos se disparaban debido a los nuevos beneficios laborales que estaba obligada a pagar. Durante las noches, Victoria hacía cálculos mentales obsesivamente, buscando alguna manera de mantener el negocio a flote sin renunciar a su visión de dignificar el trabajo doméstico. Máximo, su esposo, le suplicaba que abandonara la idea de los beneficios formales y regresara al modelo tradicional que al menos les permitía mantener a sus hijos. Varios de sus amigos del mercado la consideraban una idealista tonta que estaba destruyendo un negocio rentable por perseguir sueños imposibles en un país donde la informalidad era la norma absoluta. Victoria llegó al punto de tener que vender algunos de los pequeños terrenos que había adquirido años atrás para inyectar efectivo al negocio y evitar la quiebra total. Durante 3 meses consecutivos, Victoria no se pagó a sí misma ningún salario, viviendo exclusivamente de los ahorros familiares que se evaporaban semana tras semana. En el peor momento de la crisis, en septiembre de 1976, la tía Vicky tenía apenas 20 días de liquidez antes de tener que cerrar definitivamente sus puertas y aceptar la derrota más humillante de su vida. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera la propia Victoria, había previsto. Las 50 trabajadoras que habían permanecido leales a la empresa, a pesar de la reducción del 5% en sus ingresos inmediatos, comenzaron a experimentar algo revolucionario en sus vidas. Por primera vez en la historia del servicio doméstico peruano, estas mujeres tenían contratos que podían mostrar en bancos, lo que les permitía acceder a pequeños créditos para emergencias. Tenían seguro de salud que cubría enfermedades que antes las habrían hundido en deudas impagables. Tenían días de descanso garantizados que les permitían pasar tiempo con sus familias sin temor a perder sus empleos. Y, lo más poderoso, comenzaban a acumular ahorros en un fondo que crecía mensualmente, algo que ninguna empleada doméstica en el Perú había logrado jamás. Estas mujeres, agradecidas y leales de una manera que ningún salario tradicional habría podido comprar, comenzaron a funcionar como embajadoras apasionadas de la tía Vicky. Hablaban con otras trabajadoras del sector, compartían sus contratos como símbolos de orgullo y dignidad, y creaban una narrativa poderosa. Trabajar para la tía Vicky no era simplemente un empleo, era una oportunidad de transformación social. Para finales del año 1976, Victoria tenía una lista de espera de más de 200 mujeres que querían ser capacitadas y certificadas por la tía Vicky, dispuestas a aceptar la reducción del 5%
a cambio de los beneficios formales que ninguna otra empresa ofrecía. Simultáneamente, algo igualmente extraordinario estaba sucediendo del lado de las familias clientes. Después de los primeros meses de protestas por el incremento de costos, las familias que habían permanecido con la tía Vicky comenzaron a darse cuenta de que estaban recibiendo un valor que superaba ampliamente el precio adicional que pagaban. Las trabajadoras con contratos formales y beneficios laborales mostraban niveles de compromiso, lealtad y profesionalismo que las empleadas informales tradicionales nunca habían demostrado. Los índices de rotación, que en el servicio doméstico informal superaban el 80% anual, cayeron a menos del 10% en la tía Vicky. Las familias ya no tenían que buscar constantemente nuevas empleadas, entrenarlas desde cero y vivir con la incertidumbre de que desaparecerían sin aviso. La confiabilidad absoluta del servicio de la tía Vicky generaba un valor intangible pero real que las familias acomodadas estaban dispuestas a pagar. Para el año 1977, la lista de espera de familias que querían contratar servicios de la tía Vicky superaba las 300 solicitudes. Victoria había convertido lo que parecía una desventaja económica catastrófica en la ventaja competitiva más poderosa que ninguna empresa de servicios en el Perú había logrado jamás. En el año 1977, Victoria Cáceres se encontraba frente a un problema que la mayoría de empresarios solo sueñan con tener: más demanda de la que podía satisfacer. La tía Vicky empleaba a 120 trabajadoras certificadas que atendían a 200 familias en Tacna, pero la lista de espera contenía más de 500 solicitudes de nuevos clientes y 300 mujeres que querían ser capacitadas para unirse a la empresa. Victoria comprendió que había llegado el momento más crítico de su carrera empresarial. O encontraba una manera de escalar el negocio de manera sistemática y eficiente, o perdería la oportunidad de convertir la tía Vicky en algo más grande que un exitoso negocio local. La decisión que tomó en aquel momento cambiaría no solo su destino, sino también el de miles de trabajadoras domésticas en todo el Perú. Victoria decidió que la tía Vicky no se expandiría geográficamente hasta no haber perfeccionado absolutamente todos los sistemas operativos, de capacitación y de calidad que garantizaran que el servicio en cualquier ciudad fuera idéntico al de Tacna. Durante los siguientes 2 años, entre 1977 y 1979, Victoria se convirtió en una obsesa de la sistematización. Contrató a un contador profesional, algo revolucionario para una mujer que apenas sabía leer, para que creara sistemas de registro financiero que le permitieran controlar exactamente cuánto costaba capacitar a cada trabajadora, cuál era el margen de ganancia por cliente y en qué punto exacto el negocio alcanzaba rentabilidad. Desarrolló manuales de operación ilustrados con dibujos simples que permitían a mujeres analfabetas seguir protocolos complejos de limpieza, seguridad y trato al cliente. Implementó un sistema de supervisión donde cada 10 trabajadoras tenían una supervisora que realizaba visitas sorpresa mensuales para verificar la calidad del servicio, y estas supervisoras reportaban directamente a Victoria. Lo más revolucionario fue que creó un sistema de evaluación de satisfacción del cliente donde las familias calificaban mensualmente el servicio recibido, y las trabajadoras con calificaciones consistentemente altas recibían bonos económicos adicionales que las motivaban a mantener estándares de excelencia. Estos sistemas, primitivos según los estándares empresariales modernos, pero absolutamente innovadores para el Perú de los años 70, convirtieron a la tía Vicky en una máquina operativa eficiente que podía replicarse en cualquier ciudad del país. En el año 1980, con todos los sistemas perfeccionados y testeados exhaustivamente en Tacna, Victoria tomó la decisión de expandirse a Arequipa, la segunda ciudad más importante del sur peruano. La expansión fue metódica y calculada con una precisión que habría impresionado a cualquier escuela de negocios.
Victoria viajó personalmente a Arequipa durante 3 meses, alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad y comenzó a reclutar a las primeras 20 trabajadoras que formarían el núcleo de la tía Vicky Arequipa. Las capacitó personalmente, siguiendo exactamente los mismos protocolos que había desarrollado en Tacna. Contrató a una supervisora local de absoluta confianza y implementó el mismo sistema de servicio gratuito del primer mes para familias seleccionadas. Los resultados fueron espectaculares. En apenas 6 meses, la tía Vicky Arequipa empleaba a 60 trabajadoras y atendía a más de 100 familias. El boca a boca funcionó exactamente igual que en Tacna, y Victoria descubrió algo extraordinario. Su modelo de negocio no estaba limitado a una ciudad específica, sino que resolvía un problema universal que existía en todo el Perú. La confianza era el producto que Victoria realmente vendía, y las familias peruanas estaban dispuestas a pagar por ella sin importar la ciudad donde vivieran. Pero la verdadera genialidad de Victoria se manifestó en cómo financió la expansión sin recurrir a préstamos bancarios que habrían puesto en riesgo todo lo que había construido. En lugar de abrir oficinas propias en cada ciudad, Victoria desarrolló un sistema de franquicias primitivo pero efectivo que nadie en el Perú había intentado para servicios domésticos. Identificaba a mujeres emprendedoras en cada ciudad objetivo, mujeres que idealmente hubieran trabajado como empleadas domésticas y comprendieran profundamente el sector, y les ofrecía convertirse en dueñas de la tía Vicky en su ciudad. Victoria proporcionaba la capacitación, los manuales operativos, los sistemas de calidad y el respaldo de la marca La Tía Vicky, mientras que la franquiciada aportaba el capital inicial para establecer la oficina local y asumía la responsabilidad operativa diaria. A cambio, la franquiciada pagaba a Victoria el 10% de los ingresos brutos mensuales y se comprometía a seguir rigurosamente todos los protocolos establecidos. Este sistema permitió a Victoria expandirse rápidamente sin arriesgar su propio capital y, simultáneamente, creaba una red de mujeres empresarias que replicaban su historia de éxito en múltiples ciudades. Entre los años 1980 y 1985, la tía Vicky se expandió como un incendio imparable por todo el sur del Perú. Después de Arequipa vinieron Puno, Cusco, Moquegua y finalmente Juliaca, creando una red de 6 ciudades que empleaban colectivamente a más de 400 trabajadoras certificadas. Victoria viajaba constantemente entre ciudades, supervisando personalmente cada operación, resolviendo problemas, capacitando a nuevas franquiciadas y asegurándose de que los estándares de calidad se mantuvieran consistentes. Los ingresos de Victoria habían pasado de los $5.000 mensuales que generaba en 1976 a más de $50.000 mensuales en 1985, una cifra astronómica para alguien que 2 décadas atrás limpiaba casas ajenas por $2 al día. Pero lo más extraordinario no era la fortuna que Victoria estaba acumulando, sino el impacto social que su empresa estaba generando. Más de 400 mujeres que habrían permanecido en la informalidad ahora tenían contratos legales, seguro de salud, vacaciones pagadas y fondos de ahorro que crecían mensualmente. Miles de familias peruanas tenían acceso a servicios de limpieza confiables que les permitían trabajar tranquilas, sabiendo que sus hogares estaban en manos de profesionales certificadas. En el año 1986, Victoria dio el paso más audaz de su carrera empresarial. Decidió expandirse a Lima, la capital del Perú, y un mercado que multiplicaba por 20 el tamaño de cualquier ciudad sureña donde operaba. Lima representaba tanto la oportunidad más grande como el riesgo más aterrador que Victoria había enfrentado jamás. La competencia en Lima era feroz, las familias capitalinas eran más sofisticadas y exigentes, y el costo operativo era significativamente superior. Victoria invirtió más de $200.000 de sus propios ahorros
en establecer la tía Vicky Lima, alquilando oficinas en el distrito de Miraflores y lanzando una campaña de publicidad en periódicos locales, algo que nunca había necesitado en provincias donde el boca a boca era suficiente. Los primeros 8 meses fueron brutalmente difíciles. Las familias limeñas desconfiaban de una empresa provinciana que pretendía competir contra servicios establecidos, y el ritmo acelerado de la capital exigía niveles de coordinación logística que los sistemas de Victoria apenas podían manejar. Hubo momentos en que Victoria consideró cerrar la operación de Lima y concentrarse exclusivamente en el sur, donde su dominio era absoluto. Pero entonces, en el mes de agosto de 1987, uno de los periódicos más importantes de Lima publicó un reportaje extenso sobre la tía Vicky, destacando su sistema único de capacitación, certificación y beneficios laborales formales. El artículo describía a Victoria como una revolucionaria social que estaba dignificando el trabajo doméstico y empoderando a mujeres vulnerables. El impacto fue inmediato y devastador. En las 2 semanas siguientes a la publicación, la tía Vicky Lima recibió más de 1.500 solicitudes de familias que querían contratar sus servicios. Victoria había conquistado Lima y con ello había convertido a la tía Vicky en una empresa verdaderamente nacional. En el año 1990, Victoria Cáceres Curo se encontraba en una posición que habría sido absolutamente inconcebible 3 décadas atrás, cuando limpiaba casas ajenas por $2 al día. La tía Vicky empleaba directamente a más de 600 trabajadoras certificadas en 10 ciudades del Perú, generaba ingresos anuales superiores a los $2 millones y había acumulado una fortuna personal estimada en más de $5 millones. Pero lo más extraordinario no era la magnitud de su éxito financiero, sino el hecho de que Victoria había logrado algo que ningún empresario peruano había conseguido jamás: dignificar completamente una profesión que históricamente había sido menospreciada, informalizada y explotada. Las trabajadoras de la tía Vicky no eran empleadas domésticas invisibles, sino profesionales certificadas con contratos legales, beneficios laborales completos y una identidad ocupacional de la que podían sentirse orgullosas. Victoria había transformado no solo su propio destino, sino el de miles de mujeres que ahora tenían acceso a oportunidades que sus madres y abuelas nunca habían imaginado posibles. Pero Victoria Cáceres no era una mujer que se conformaba con un solo triunfo, por impresionante que fuera. Con la fortuna acumulada durante 2 décadas de operación exitosa de la tía Vicky, Victoria comenzó una agresiva campaña de diversificación empresarial que la convertiría en una de las empresarias más influyentes del sur peruano. En el año 1992, Victoria ingresó al lucrativo negocio de los licores, abriendo una cadena de licorerías en Tacna que aprovechaban el intenso comercio fronterizo con Chile. El whisky importado era uno de los productos más demandados por los turistas chilenos que cruzaban la frontera buscando precios más bajos que en su país, y Victoria había identificado correctamente que este sector ofrecía márgenes de ganancia extraordinarios. Según declaraciones posteriores de la propia Victoria, llegaba a ganar 20 soles por cada botella de whisky vendida, una cifra que multiplicaba exponencialmente las ganancias que obtenía con los servicios de limpieza. El éxito en las licorerías fue tan espectacular que para el año 1995, Victoria ya operaba 5 establecimientos en ubicaciones estratégicas de Tacna, convirtiéndose en una de las distribuidoras más importantes de licores importados en toda la región sur. El siguiente salto empresarial de Victoria fue aún más audaz y arriesgado. En el año 1997, Victoria decidió ingresar al competitivo y capital-intensivo sector de los combustibles, un mercado dominado por grandes corporaciones petroleras internacionales que habían operado en el Perú durante décadas.
Con una inversión inicial superior a los $800.000, Victoria adquirió su primera estación de servicio en Tacna, un grifo modesto, ubicado en una avenida de tráfico intenso, que ella misma supervisaba personalmente durante los primeros meses. La transición de servicios de limpieza y venta de licores al negocio de combustibles requería conocimientos técnicos, licencias gubernamentales complejas y una red de proveedores que Victoria tuvo que construir desde cero. Los primeros 2 años fueron brutalmente difíciles, con márgenes de ganancia delgados y una competencia feroz que constantemente amenazaba con expulsarla del mercado. Pero Victoria aplicó las mismas lecciones que había aprendido décadas atrás: servicio impecable, honestidad absoluta en las mediciones y precios justos que generaban lealtad del cliente. Para el año 2000, Victoria ya operaba estaciones de servicio en Tacna, incluyendo los grifos Caplina y 2 de febrero, que se convirtieron en puntos de referencia del comercio local y generaban ingresos mensuales superiores a los $100.000. Pero la joya de la corona del imperio empresarial de Victoria fue sin duda el Gran Hotel Victoria, su proyecto más ambicioso y personal. En el año 2002, después de buscar durante meses el terreno perfecto, Victoria adquirió una propiedad estratégicamente ubicada en la avenida Bolognesi, una de las arterias principales de Tacna, por un precio cercano a los $2 millones. Durante los siguientes 3 años, Victoria invirtió más de millones de dólares adicionales en construir un hotel de estrellas con 120 habitaciones, salones de eventos, restaurante, gimnasio y todas las comodidades que los turistas y empresarios chilenos demandaban. El Gran Hotel Victoria abrió sus puertas en el año 2005 con una ceremonia inaugural que congregó a las autoridades más importantes de Tacna, quienes reconocían en Victoria no solo a una empresaria exitosa, sino a un símbolo viviente de superación y perseverancia. El hotel fue valorizado en aproximadamente $8 millones y representaba la culminación física de un viaje que había comenzado 5 décadas atrás en un cuarto alquilado de 6 metros cuadrados. Victoria, la niña analfabeta que había llegado a Tacna sin nada, ahora era dueña de uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Para el año 2010, el imperio empresarial de Victoria Cáceres incluía además más de 10 locales comerciales distribuidos estratégicamente en Tacna, que generaban rentas mensuales constantes, múltiples propiedades inmobiliarias valoradas en millones de dólares y una red de negocios diversificados que la habían convertido en una de las mujeres más ricas del sur peruano. Su fortuna personal era estimada en más de $15 millones, una cifra astronómica que representaba el resultado de 56 años de trabajo incansable, disciplina férrea y visión empresarial extraordinaria. Pero lo que realmente distinguía a Victoria de otros empresarios millonarios era el reconocimiento social que había ganado por su impacto en la dignificación del trabajo doméstico. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna le otorgó múltiples reconocimientos por su contribución al desarrollo empresarial de la región, y empresas internacionales que operaban en la zona franca de Tacna la invitaban constantemente como conferencista para compartir su historia de éxito. En una ceremonia emotiva celebrada en el año 2012, Victoria declaró entre lágrimas que nunca en su vida había tenido un profesor formal y que todo lo que había logrado era resultado de aprender sola y negarse a aceptar la pobreza como destino inevitable. El 28 de septiembre del año 2018, Victoria Cáceres Curo falleció en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna, a los 70 años de edad, después de librar una batalla valiente pero infructuosa contra el cáncer. Su muerte generó una ola de tributos y reconocimientos en todo el Perú, con medios de comunicación nacionales publicando extensos reportajes sobre su vida y su legado empresarial. Pero el verdadero testamento del impacto de Victoria no estaba en los titulares de periódicos, ni en las cifras de su fortuna, sino en las miles de mujeres cuyas vidas
había transformado directamente. Las trabajadoras que Victoria había capacitado, certificado y dignificado continuaron operando profesionalmente, transmitiendo a nuevas generaciones los valores de formalidad, profesionalismo y orgullo ocupacional que Victoria había inculcado. La tía Vicky, la empresa que había nacido como un experimento audaz en los años 70, continuó operando después de su muerte, manteniendo vivos los principios de dignidad laboral y empoderamiento femenino que Victoria había defendido toda su vida. La historia de Victoria Cáceres Curo enseña lecciones profundas sobre formalización de sectores informales y empoderamiento femenino que trascienden fronteras y épocas. Demostró que la informalidad no es una condición inevitable, sino una elección empresarial, y que ofrecer beneficios laborales formales no destruye la rentabilidad, sino que crea ventajas competitivas sostenibles basadas en lealtad y calidad. Probó que el origen humilde no determina el destino final, y que una mujer sin educación formal puede construir imperios empresariales si posee disciplina, visión y valentía para desafiar el status quo. Su legado permanece vivo en cada trabajadora doméstica que ahora exige contratos formales, en cada empresaria que se niega a conformarse con un solo éxito, y en cada persona que mira la pobreza no como una condena, sino como un punto de partida. Si esta historia de transformación y perseverancia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal De Cero a Imperio, donde cada semana compartimos historias de personas que, como Victoria, convirtieron la adversidad en triunfo absoluto y demostraron que los límites solo existen en nuestra mente.